Él me ahorcó y me puso la cobija en mi cara para asfixiarme. Ese día pensé que iba a morir. Porque fue ese y también al otro día cuando levantó el martillo para golpearme en la cabeza y me hizo suplicar por mi vida. Nací en un hogar cristiano. Evangélico. Tuve 4 hermanas. Soy la hermana del medio. Tuve a mi papá, a mi mamá. Nacimos en ese ambiente. Desde que tengo memoria, nacimos en ese negocio de catering. Mi mamá hacía pedidos para bodas, dulces, salados, pasteles. Hacía encargos. Todos los días ayudábamos desde pequeñas. Mis padres nos pusieron algo en la cabeza, las pusimos en el mundo y tienen que ayudar. Yo y mis hermanas trabajamos para mis padres desde que nos conocemos. Trabajamos en el catering para ellos. Mi papá era muy agresivo. Como mi mamá. Agredió a ella muchas veces. Mis hermanas, tenemos memorias de eso. Mi papá agredía a mi mamá y también nos agredía mucho por cosas, por tonterías. Aprendimos a reprimir esos sentimientos. Guardar todo para nosotras. Es la primera vez que hablo de esto abiertamente. Ya fue hablado en terapia. Después de un año de terapia, una cosa va jalando la otra. Entendí el porqué de mis relaciones después de eso. Mi papá nos agredía mucho. Vivíamos, nuestra alegría era ir a la iglesia. Y aún yendo a la iglesia, llegábamos a casa y veíamos que aquello que vivíamos no correspondía mucho con lo que se enseñaba en la iglesia. Entonces siempre crecí un poco confusa con qué era ser cristiana, qué era el amor de Cristo, qué era el Evangelio. En la adolescencia, yo, mis hermanas, no tuvimos una adolescencia normal. Nuestra adolescencia fue trabajar para mis padres. Era muy difícil. Era un mega evento cuando era para comprar un pantalón o una blusa, porque era apenas a fin de año. Mis padres fueron trabajando mucho en ese ramo de fiestas, de eventos, y se fueron olvidando de nosotras. Yo siempre, como era hija del medio, me sentía muy sola. Mis hermanas mayores se fueron casando y yo me fui sintiendo un poco sola. Yo quería ya tener novio para poder casarme, para salir de casa. No tenía una dirección. No tenía una figura paterna, materna para dar consejos. El refugio era la iglesia. Mi adolescencia yendo a la iglesia, no tenía muchas amistades. Mi papá es un poco celoso con amistad masculina. Siempre me llevé muy bien, pero no era posible tener amistad con chicos porque mi papá es capaz de agredirnos como ya agredió a mi hermana porque ella tenía amistades masculinas. Todo era agresión. Si una amiga invitaba para ir al mal, yo tenía miedo de pedir porque mi papá iba a agredir. Mis padres tenían empleados y muchas veces esos empleados dormían en nuestra casa. Era viernes, sábado, domingo, día de fiesta, de bodas. Llamaban y decían, arregla la cama que fulano va a dormir ahí. Siempre estábamos durmiendo con adultos que no conocíamos. Muchas veces los conocíamos en la hora que dormían en nuestro cuarto, dormían en la sala. Mis padres nunca prestaron atención si corríamos peligro con esas personas que no conocíamos. Ahí, en la adolescencia, yo y mis hermanas vimos muchas cosas que no deberíamos haber visto. Tenemos traumas hasta hoy. No, ya no tengo más, porque eso fue todo tratado en la terapia. Fue una cosa que dolió hablar para mi terapeuta sobre eso. Pero saqué una lección de eso. La culpa nunca fue mía. Yo pensaba que mis padres me pusieron en el mundo, era un favor para mí. Tenía que servirles. Siempre reprimiendo sentimientos, nunca hablando sobre eso. Fui llevando hasta ahora. Tengo 29 años. Voy a hacer 30 este año. Solo ahora entendí muchas cosas y comencé a poner esto para afuera. Es la primera vez que estoy hablando esto abiertamente. Siempre trabajé. No tuve infancia de viajar con amigas, nada de eso. No tengo memorias buenas de la infancia. Comencé a salir muy temprano. Conocí a esa persona por internet. Comencé con 16, 17 años, que fue la época que entré en la universidad. Esa persona era 14 años mayor que yo. Esa persona, yo no me enamoré por la belleza física o por nada así. Fue porque esa persona comenzó a darme alimentos, compraba cosas para mí que mis padres en esa época dejaron de hacer. Nos abandonaron por un tiempo porque estaban invirtiendo en otras cosas. Esa persona fue cuidando de mí financieramente. No era una persona rica, pero me daba comida en la universidad, me llevaba. Yo tenía apenas 17 años, 17 para 18 años. Comencé ahí la universidad. En esa época que entré en la universidad, un banco estaba ofreciendo una cuenta universitaria. Yo nunca había manejado cuenta, nada de eso. No tenía experiencia, no sabía ni cómo usar una tarjeta. Me ofrecieron crear servicio en la universidad con límite de 200 pesos. Nunca había tenido nada. No tenía noción. En aquel mundo nuevo para mí de universidad, pensé, creo que tengo que hacer esto.
Pero como tenía 17 años, necesitaba la autorización de mis padres para poder abrir esa cuenta en el banco. Mis padres firmaron por mí. Pedí para ellos, firmaron por mí y conseguí abrir esa cuenta y conseguir 200 pesos de límite para libro, para esas cosas. De ahí unos días comenzaron a llegar sobres en casa con talonarios de cheques. Nunca había manejado con cheque. No sabía cómo usar aquello en mi nombre. Estaba súper confusa porque no había pedido aquello. No sabía que enviarían talonario de cheque para la residencia. Guardé aquel talonario de cheque. Después de unos días, un mes, comenzaron a llegar cartas de la agencia de crédito en mi nombre diciendo que tenía deudas. ¿Qué hacían mis padres? Mis padres falsificaban mi firma. Fui al banco, pedí aquella filmación y vi que aquella firma no era mía. Fueron pasados para proveedores de mis padres. Eso fue una cosa que comenzó a darme pánico. Ya tenía 17 años, ya tenía deuda en el banco que no tenía idea, no fue gasto para mí. No sabía cómo lidiar con aquella situación. Esa persona con quien estaba involucrando, 14 años mayor que yo, comenzó a ayudarme, orientarme qué debería hacer. Inclusive la chica del banco dijo, ¿quieres hacer un reporte policial? Pero en mi cabeza eran mis padres. No podría hacer un reporte policial contra ellos. Siempre fue protegerlos, aunque duela en mí. Siempre intenté reprimir eso. Dije, no, voy a lidiar con eso yo misma. Conseguí una pasantía en servicios sociales y comencé a pagar esa deuda de a poco. Hice un acuerdo. Comenzaron a llegar cheques y cheques y cheques. Eso causó una enemistad entre mí y mis padres. Huí de casa por una noche. Un día fui a la universidad y demoré para volver a casa porque estaba con mi exmarido. No quise volver a casa porque mi papá me llamó diciendo que iba a golpearme cuando llegara. Tenía 17 años. Ya había descubierto que estaba con esa persona. A través de la llamada, me quedé con mucho miedo y no volví a casa. Huí, me quedé vagando por la ciudad toda la noche, toda la madrugada. Él puso policía detrás de mí. La policía fue también detrás de mi exmarido. No era culpa del porque no sabía que había huido. Yo lloraba, no sabía qué hacer. Al final me encontraron y no quería volver. Salí de casa y fui a vivir con una amiga. Me quedé viviendo con ella un tiempo. Surgió una pelea con mis padres. Intentaron contacto conmigo. No recuerdo cómo, pero volví a casa. Mi ex dijo que iba a pedirme en matrimonio. Mi ex era un refugio. Conocí a mi exmarido, el primer exmarido, cuando no podía salir de casa. Era imposible salir de casa porque nuestros padres contaban cada paso. A lo máximo, sabían que íbamos a la iglesia. Lo conocí por internet. Por Facebook. Publiqué una foto. No recuerdo. En esa época Facebook era medio abierto, entonces cualquiera podía comentar. Él comentó en mi foto y comenzó a mandarme mensajes. Comencé a encantarme por sus mensajes. Eran mensajes románticas. Nunca había lidiado con eso en mi vida. Un día intercambiamos fotos y un día pidió conocerme. Pero en mi cabeza, ¿cómo iba a conocer a esa persona? Si no había cómo. Vivíamos ahí una prisión domiciliaria. Solo íbamos a la iglesia y a la escuela y trabajaba para mis padres. Mi corazón, no había cómo conocerlo. Pero un día, como trabajábamos para mi mamá ahí, donde trabajábamos para ella, donde vivíamos, combiné con el que iba al mercado que era cerca de la playa y podíamos encontrarnos en la playa rapidito para decir un hola. Fui rápido. Fue una cosa de 20 minutos. Compré alguna cosa en el mercadito que necesitaba, me encontré con él y me enamoré. Fue muy bueno conmigo, correspondió a las fotos, todo. Parece ser una persona buena. Siempre respetó mi tiempo, todo. Volví a casa, volví más enamorada. Mantuvimos contacto solo por mensajes. En la misma época fue la época que entré en la universidad. Para mí era bueno porque en la universidad podría encontrarme con él. Muchas veces falté a clase de la universidad para ir a su casa para dormir. Porque no dormía en mi propia casa porque teníamos que trabajar. Mi mamá vendía promociones de pedidos de salado, pastel. Trabajábamos día y noche. Había esos pedidos, eran muchos por día. Yo vivía muy exhausta. Tuve 45 forúnculos en mi cuerpo. Todavía tengo cicatrices porque no comíamos bien. Lo que comíamos era una mala alimentación, era una cosa rápida que a veces los empleados de mi mamá hacían para nosotras. Mi salud era precaria, era una cosa terrible. No teníamos ropas nuevas o nada de eso en esa época. Cogíamos más ropas de mi mamá prestadas o de mi hermana mayor cuando nos visitaba. A veces pedíamos. Iba a la casa de mi ex para dormir, descansar. Mi papá pensaba que estaba haciendo otras cosas, pero yo todavía era virgen. Mi ex siempre respetó mi tiempo. Nunca fue una persona así. Por más que era más viejo que yo,
14 años más viejo que yo, siempre respetó mi tiempo. Nunca intentó nada, nunca me forzó. Cuidaba de mí. Mientras estaba durmiendo, hacía lunch para mí, me llevaba a la universidad, me buscaba, me llevaba a casa. Claro que me dejaba en un lugar cerca de casa escondida, después caminaba hasta allá. Era un alivio porque mis padres no sabían cómo iba a la universidad. No me daban dinero para el transporte para ir a la universidad. A veces eran empleados de mi mamá que me daban dinero para ir a la universidad en bus. Nunca se preocuparon con eso porque estaban siempre ocupados con sus cosas. Cuando hice 18 años fue cuando él me pidió en matrimonio. Fue en la lucha porque mi papá hizo un escándalo. Pelearon. Mi papá no aceptaba porque él era mucho más viejo que yo. Aunque no aparentaba, mi papá no aceptaba. Pero mi bisabuelo conversó con él. Parece que mi papá cambió de opinión. Mi papá acabó aceptando a mi ex. Mi mamá dijo, o te puedes casar ahora pero sin fiesta, sin nada, o puedes esperar un año para casar y yo puedo hacer una fiesta para ti. Dije, no, está bien, puede ser un año, espero. Ese un año fue muy largo. Me gustaba mucho mi ex, pero no estaba enamorada. Pero vi ahí un refugio para casarme y salir de casa. Era mi esperanza. Esperaba que me iba a casar e iba a ser feliz. Acabé casándome con él. Esperamos un año. Me casé con él. Es una persona que cuidaba de mí. Era una persona muy buena conmigo. Nos casamos. Pasamos mucha dificultad porque el día de nuestro casamiento, unos días antes, él perdió el empleo. Fue despedido. Yo solo trabajaba en pasantía en servicios sociales. Mi dinero no daba para pagar todas las cuentas que teníamos, que eran apenas 750 pesos. Pasé una época muy difícil con mi ex, pero estaba feliz de haber salido de casa. El juez de esos servicios sociales un día me dio un cheque con un valor. Tenía mucha dificultad ahí de recibir un pago. Me dio ahí el doble del valor que necesitaba. Es una cosa que nunca voy a olvidar. Ese juez hizo eso por mí. Ahí fue un punto de inflexión. Pero yo y mi ex enfrentamos mucha dificultad. Claro que las diferencias de la edad comenzaron a aparecer. Ya no me sentía deseada por él. Era más joven que él, 14 años más joven. Pero no quería tener relaciones sexuales, estaba siempre muy cansado. Yo pensaba que quedando embarazada de él, las cosas iban a mejorar. Iba a estar más atraído por mí. Le iba a gustar más de mí. Comenzamos ahí a hacer sexo sin protección. No esperaba eso, pero acabé quedando embarazada. Fue una cosa bien inesperada. Quid embarazada. Fue una cosa, un shock para nosotros porque como tengo ovario poliquístico, pensaba que no podría quedar embarazada. Era lo que oía de muchas personas. Acabé quedando embarazada de un niño y lo perdí con 4, 5 meses. Lo perdí. Me quedé internada ahí en el hospital por 20 días. Fue muy difícil porque no tenía condición financiera ninguna, pero quería tener ese hijo. Fue un hospital público. Fui muy descuidada allá. Me colocaron en una sala ahí con personas de la calle que no sabía si esa persona tiene VIH. Me colocaron así con 6 mujeres. Tenía mucho miedo de ir al baño. Tenía miedo de moverme, aunque las personas eran maravillosas. No tuve dinero para pagar el médico. Descubrí un problema en el útero. Mi útero era más fino de lo normal, no aguantaría el peso del bebé. Tuve una infección en la sangre. Tuvieron que sacarlo a la fuerza porque ya estaba bien débil. Tenía anemia, una infección de sangre muy fuerte. Tuvieron que sacar ese bebé a la fuerza. Estaba sano, estaba óptimo. Eso me duele hasta hoy. Saber que tuve un bebé que estaba sano, no estaba muerto ni nada. Pero tuvo que salir porque mi salud estaba bien complicada. Después que perdí ese bebé, Miguel, tuve que sacarme leche del pecho. Fue un momento bien traumatizante para mí, para mi ex. Dio una barrera entre mí y él. Fue bien complicado porque comenzamos a pelear más. En verdad, él era una persona muy calmada. Yo peleaba más porque quería ser notada por él. Quería que él demostrara sentimiento por mí. Aunque dijera que le gustaba de mí, no demostraba más. Encontré conversación de él con una amiga de infancia recordando cosas que tuvieron. Eso me lastimó mucho. Laraba. Eso destruyó mi autoestima. Una vez me puse un vestido y pensaba que estaba bonita. Él me dijo, parece que estás vistiendo la colcha de mi abuela. Eso es una de las cosas que marcó hasta hoy. Pensé, esa persona que me ama dijo eso. Me puso para abajo. Imagina. Él hacía muchas cosas ahí que fueron para destruir mi autoestima. Andaba así desaliñada. No teníamos dinero para comprar ropa. Pero estaba siempre luchando para darle un perfume a él, para darle calzoncillos nuevos, para llevarlo a un lugar bueno para comer. Comencé a trabajar en una empresa de telemarketing.
Mi primera vez que comencé a trabajar con público. Ahí teníamos las pausas, solo que no tenía dinero para comer en las pausas. ¿Qué hacía? Iba al baño y masticaba papel higiénico para tener náusea de vómito. Entonces no sentía más hambre. Mi dinero era siempre para él, para dejarlo bien. Intentaba comprar calzoncillos nuevos. Era todo, era él. Era la cosa más importante de mi vida en aquel momento. Intentaba. Era muy inmadura, era muy joven. 20 años, 21 años. Era muy inmadura. Hacía mucha cosa para llamar atención de él y no conseguía. Le decía, entonces es mejor que terminemos porque no me siento. Decía, no, pero te amo, te necesito. Es siempre así, era siempre así. Cuando quería terminar, cambiaba unos días y después volvía a lo que era. Mis condiciones financieras fueron mejorando. Entré en una óptima empresa. Comencé a invertir en la universidad, invertir en los estudios, prestar atención en todo. Sin faltar a clase, sin nada. Entré en una óptima empresa que me quedé por 5 años. Las condiciones de vida de él comenzaron a mejorar porque él también entró en una óptima empresa. Las condiciones quedaron óptimas. Conseguimos cambiar de apartamento, compramos muebles nuevos. Fue cosa de otro mundo. Pero parece que nuestra vida financiera fue cambiando para mejor, pero fue empeorando mi relación con él. Era una barrera que se estaba creando ahí. Cambiamos hasta nuestros teléfonos celulares. Eso fue lo que hizo que descubriera lo que descubrí para poder separarme de él. Vivía cerca de la universidad donde yo y mi hermana estudiaba. Ella hacía nutrición y yo hacía derecho. Pidió pasar unos días en casa porque iba a pasar para una semana de prueba. Él, claro, pedí para él. Dijo, no, claro, puede quedarse aquí, no hay problema ninguno. Solo que tuvo un día que fui a pedir comida para nosotras. Petty. Mi teléfono había comprado separado y pagué el teléfono con él. Pero no dar problema, era el mismo que el de él. Entonces el mío estaba arreglando y pedí el celular de él para poder pedir esa comida. Fue cuando vi ahí una aplicación diferente. Ahí había un video del colocar un celular de él en el baño para grabar escondido. Fui a confrontarlo. Mi hermana estaba en casa. Fui a confrontarlo sobre ese video. Dijo que era para grabar el perro escondido. Pero en mi cabeza no hacía sentido. ¿Por qué no avisó si era para grabar el perro? No entendí por qué quería grabar el perro, para ser honesta. Pero esa era la excusa de él. Se reía de mi cara. Yo lloraba. En ese mismo día, nunca quería tener relación conmigo. Pero en ese mismo día quiso tener relación conmigo. Me quedé con náusea de vómito, mucha náusea de vómito por el video que vi de él intentando grabar en el baño. Al día siguiente pedí un tiempo. Pedí un día libre para mi jefa. Conversé con una amiga y me di cuenta ahí. Fue cuando pedí divorcio. Comencé a enfrentar eso. Fue muy difícil enfrentar ese divorcio porque él era la referencia de familia que tenía. Era una persona que se preocupaba conmigo. Es el primer hombre que conocí, el primer amor. La primera persona que me notó. Fue muy difícil. En los primeros días, corrí detrás de él. Quise separarme en el comienzo, pero corrí detrás de él intentando volver. Él también corría detrás de mí, pero después no quiso. Al final, dio divorcio. Me quedé muy lastimada. No dio mucho tiempo de ahí, comenzó a salir con alguien, se comprometió y se casó con una persona bien más vieja que él. Fue corto espacio de tiempo. Yo seguí soltera. La vida en Canadá. Mi mudanza para Canadá fue después de ese divorcio. Fueron 5 o 6 años. No tuve ninguna relación en el medio. No había nada que me atara aquí para ir a Canadá. Fue una decisión de hacer alguna cosa por mí, de realizar un sueño. Estaba trabajando en esa empresa, mi vida estaba mejorando. Tenía condición de poder pagar mi viaje, tenía condición de poder hacer lo que quería finalmente. Conseguí ir a Canadá. Fue más para salir un poco de lo que vivía. Por ejemplo, en la época del COVID, muchas personas quedaron desempleadas, inclusive en mi empresa. Muchas fueron despedidas, pero mi empresa me mantuvo allá. Cosa que fui muy agradecida. Fue por causa de ellos que estoy aquí hoy. Me mantuvieron allá. Conseguí juntar mi dinero, hacer un acuerdo para poder realizar mi sueño que era ir a Canadá, aprender inglés, hacer intercambio. No sabía inglés. Vine a Canadá, conseguí venir para acá con mis condiciones financieras. Vendí todo que tenía, hice rifa. Llegué aquí a Canadá para hacer intercambio. No conocía a nadie. Me quedé un año haciendo intercambio ahí con colombianos, españoles, alemanes. En ese un año conocí personas fantásticas. Cuando dio 1 año y 2 meses, conocí a mi exmarido, mi segundo exmarido. No tenía mucho tiempo, pero fui sintiendo una carencia.
Quería tener a alguien para preocuparse conmigo, para mandar un mensaje de buenas noches, buen día. En Stale Tinder. Conversé con muchas personas, con muchos canadienses. Pero no pegaba la conexión. Encontré con algunos. La conexión todavía no pegaba porque la cultura era diferente. Son bien diferentes de nosotros los latinos que somos muy amigables. Fue muy difícil. Hasta que persistí en Tinder. Bajaba, desinstalaba, persistí en Tinder. Un día esa persona me mandó un mensaje súper amigable. No puedo creer que eres de Estados Unidos. Era un mensaje así muy linda. Un mensaje muy bonita. Comencé a conversar con él. Intercambiamos muchos mensajes. Fui apegándome en aquella cosa de viciada de ver el teléfono a cada rato si mandó mensaje. No tenía voluntad con él personalmente, pero en las fotos parecía ser una persona agradable. Un chico así feliz. Un día nunca hice eso, pero lo invité para salir, para encontrarse. Fue un día de mi día libre. Me preparé toda. Fui a encontrarme con él. Fuimos a un parque aquí en la ciudad, en Canadá. Estaba un día muy bonito. Eso fue en 2022. 2022 fue el primer encuentro que tuve con él. Aquí es un lugar muy frío. Era frío, pero el cielo estaba bien bonito. Estaba un azul, un rosa. Fue bien marcante para mí ese día. Fuimos al parque a andar. Fui a encontrar con él. No dejaba a nadie llevarme, buscarme. Yo misma cogí el bus, fui a encontrar con él. Gente, cuando llegué allá, que lo miré, solo era más alto que yo. Sabía que era alto por la foto. Pero la apariencia así totalmente horrible. Parecía una persona drogada, bien flaco. Estaba totalmente diferente de las fotos que estaban en Tinder. Me quedé en shock. Pero soy una persona que no le gusta dejar a nadie incómodo. Me quedé así, pobre. Me quedé con pena de esa persona. Estaba tan feliz de verme. Me dio un abrazo, gente, que parecía que estaba recibiendo abrazo de alguien de mi familia. Me quedé feliz. Pensé, parece una persona bien buena. Estaba con unas ojeras así muy grandes. Pero andamos. Era muy gracioso. Comenzamos a conversar. Estaba muy nerviosa, estaba un poco decepcionada. Pero comenzamos a andar y conversar y las cosas fueron quedando mejores. Fuimos a comer un helado. Comimos a helado. Fuimos andando, nos sentamos en un banquito ahí de aquel parque. Me contó que pidió perdón por la forma como estaba vistiéndose porque no estaba sintiéndose muy bien. Compró una casa. Comenzó a contar historias tristes de la vida de él, compartir experiencias. Dijo que hacían 2 meses que la ex lo había dejado. La ex de él era tailandesa. Dijo que ella terminó por teléfono y huyó con un hombre rico. Acogí la situación. Mi quid con Mavra. Pensé, Dios mío, pobre. Cogí empatía por él. No estaba atraída. No estaba así. Ay, Dios mío, quiero estar con este hombre. No. Fue una cosa más amigable, una conversa. Fue bien suave. Es muy gracioso. Se reía de la propia desgracia. Se reía. Ella me cambió por un viejo de 50 y tantos años. Chris, Sofía, decía, y yo estoy peor también. Era una persona muy buena de estar junto. Una persona así, ¿sabes? Aquella persona sabrosa que sientes placer de estar junto. Fue eso lo que pasó en aquel momento. No había atracción física. Conversando, conté un poco también de mi historia para él, de ese primer matrimonio que tuve. También se quedó súper conmovido con mi historia. Yo súper preocupada con él. ¿Pero cómo te estás sintiendo ahora? No, estoy bien, estoy óptimo. Habló muy mal de ella para mí. Fui para casa y me quedé bien pensativa. Pensé, pobre de este hombre. Me quedé pensando en él bastante. Al día siguiente en el trabajo me quedé con mucha pena de él. Mandaba mensaje todo el tiempo. Conversábamos. Tenía voluntad de hablar con él, aunque no tuviera atracción. Era más una cosa de amistad. Era muy bueno. Dijo, Sofía, ¿te gustaría verme de nuevo? Dije, está bien, nos podemos ver de nuevo. Nos encontramos de nuevo, gente. Fue muy bueno. De nuevo nos sentamos ahí cerca de un castillo. Fue una escena linda porque es mi castillo preferido. Es un castillo en Stonehaven que se llama. Fuimos para allá. El cielo estaba la cosa más linda. Estaba una cosa bien romántica. En el segundo encuentro ya lo había visto un poco diferente del primero. En el primero no lo trabajé atractivo. En el segundo estaba así, no es que tiene un ojo azul bonito. No es que sonríe bonito. Fui creando cosa en mi cabeza. No sabía qué estaba pasando, pero estaba ya enamorada en el segundo encuentro.
Me llevó en aquel castillo y me dio flores. Nos sentamos ahí y nos acostamos en el piso así, viendo aquel castillo, aquel cielo. Gente, era cosa de película. Era una cosa así surreal. No creía que estaba pasando. Subía una euforia. Sentí que estaba enamorada. Ya pensaba, quiero estar con este hombre. Pero mutuo, porque mostraba la misma cosa. Estaba 6 años soltera. Imagina 6 años soltera. Encontré a alguien con una conexión así. Para mí era, amor de mi vida ya en el segundo encuentro. Tuvimos una noche fabulosa. La noche, después eso fue en la tarde para la noche. Estaba un cielo lindo, azul con morado. A la noche el cielo estaba estrellado. Hizo que mirara para las estrellas del cielo. Soy ridícula ahora, pero fue una cosa así surreal ese día. Volví para casa y me quedé pensando en él. Pensé, Dios mío, estoy enamorada, no lo creo. Pasé a verlo 2 veces. Un día sí, un día no. Era un día sí, un día no. Fue de 2 veces por semana para un día sí, un día no. Commensavolo. Aún cansada lo veía. Hacía todo para mí. Traía dulces para mí. Sucede, vivía donde trabajaba. Una casa con personas con discapacidad, personas con necesidades especiales. Allá dentro había apartamentos. El apartamento allá es todo abierto. Podrías entrar en el apartamento de otra persona, pero trancas de dentro para afuera. Él tenía libre acceso en mi apartamento porque dividía con una colombiana y podía entrar. Tocaba en mi puerta. Podía entrar en mi apartamento y tocar en mi puerta que ya iba a abrirle la puerta. Solo que podría trancar de dentro para afuera. Cuando no trancaba, quedaba abierto. Quedaba abierto allá durante el día porque es un lugar seguro, gente. Nunca tuvo problema. Tuvo un día que le dije, fue un día que trabajé mucho. Fue el día todo. Hice unas horas extras. Le dije, mira, ¿hay como no venir hoy porque estoy muy cansada? Estoy exhausta, gente. Estaba agotada. Mi espalda dolía, mi cuerpo dolía de dar baño a las personas, de dar remedio, todo. Pensaba, solo necesito cerrar los ojos, es eso que necesito. Me mandó un mensaje, ¿pero no quieres verme más? ¿Está pasando? ¿Hice alguna cosa para ti? Dije, no, nada contigo. Realmente estoy muy exhausta. Gente, cuando llegué a mi apartamento, como podría abrir mi puerta, encontré mi cuarto con rosas por la cama, mis dulces favoritos, un ramo de flor. Pensé, no lo creo. Estaba feliz por estar haciendo eso para mí porque nunca recibí eso en mi vida. Pero también estaba un poco exhausta. Pensaba, le dije que estaba exhausta. No conseguía dar atención que quería. Me acosté ahí. Dijo, no voy a hacer masaje en ti. Ahí durmió conmigo. ¿Qué sucede? No podría estar durmiendo ahí porque tienes que hacer una verificación policial como hay personas, niños viviendo ahí con necesidades especiales. No podría estar ahí durmiendo conmigo. Pero dormía, pero era muy rebelde. Dormía ahí y salía por la ventana. Todo día fue así. Fue durmiendo conmigo todo santo día. Había hecho muchas amistades ahí. De a poco, que me invitaban, ya no conseguía más salir con esas personas porque todo mi tiempo libre que tenía era para él. Hacíamos todo juntos. Era una persona también que pensaba que las personas aquí no les gustaba bañarse y todo. Siempre que llegaba en el trabajo, me bañaba. Venía para acá, venía para mi apartamento para poder bañarse y dormía conmigo. Era una rutina. Me bañaba, se bañaba y íbamos a dormir. Se volvió una rutina. Parecía que estaba viviendo conmigo ya. Las banderas rojas y el casamiento. Fue excluyéndome las personas que salí en el comienzo, las amistades que había hecho. Las personas fueron, pero nadie nunca se metió. Un día solo mi amiga, una de mis mejores amigas, es francesa. Me invitó para ir al McDonald's. Le dije, voy con una amiga al McDonald's. Dijo, yo las llevo. Fuimos al McDonald's. Solo que sucede, dio algún problema ahí con el pedido. Fue en el drive-thru, que es aquel que coges allá en la ventanita. Sucedió alguna cosa. Comenzamos a discutir. Fui en la frente. Fue manejando. Fui aquí, que hablé de ese lado, gente, porque aquí manejan de ese lado. Fui aquí. Esa mi amiga francesa fue aquí en el medio conversando con nosotros. Sucedió alguna cosa aquí discutiendo. Mandó a callar la boca enfrente de ella. Me quedé, lo miré un poco asustada. ¿Yo por qué hiciste eso? No entendí. Fue la primera vez que lo vi hablando de aquel modo conmigo. Ella me dijo, Sofía, ¿no es normal la persona hablar así contigo? Más en el comienzo de una relación. Fuimos para casa. Fue a dormir conmigo. Lo cuestioné.
Dije, no me gusta la forma como hablaste conmigo. Dijo, es normal, aquí en Canadá es así mismo. Dije, no, pero no me gustó la forma como hablaste conmigo. Dijo, ¿vas a dejarme? Mi security. Dije, no, no estoy diciendo eso, pero no estoy gustando de la forma como hablaste. Y no creo que eso sea de cultura. Creo que sea educación. No puedes mandar a una persona a callar la boca de ese modo. Inclusive mi amiga también había pensado eso por falta de respeto porque es francesa. Me sacudí en mi cama. Decía, no me dejes, por favor. Te amo. Estoy bajando lado por ti. Se arrodillaba. Dije, no, está todo bien. Pensaba, realmente le gusto. Se preocupa con lo que pienso, con la situación. De ahí después de unos días ahí, no estábamos quedando, no estábamos saliendo todavía. Después de unos días me llevó en un hotel. Preso, hizo aquel camino de rosas en ese hotel, un hotel bien bueno de aquí. Colocó rosas en la cama. Colocó el champán en la cama, una caja de chocolate que amaba, era mi favorita de aquí. Me pidió para salir oficialmente. Me pidió salir. Llamamos a mi familia, hablamos con mi familia por video. Mi familia amó. ¡Qué lindo! Enseñé algunas palabras en español para él. Ahí hablando con mi familia, todo mundo, qué gracioso, qué bonito. Probablemente era una persona muy encantadora de donde pasaba, muy atrayente. Ahí después de unos días recibí una noticia que tendría que dejar Canadá porque mi visa había sido rechazada. En la época era época del COVID, todo. Que tendría que enfrentar un proceso burocrático. Tendría que volver a Estados Unidos para resolver esas cosas. Comenzó a entrar en desesperación. Dijo, mira, no quería que eso sucediera. ¿Qué sucede? Había encontrado una manera de mudarme para Inglaterra con el trabajo que había conseguido allá. Aplicar por otro visado. ¿Es la única salida? O ir para Estados Unidos a resolver esto, o ir para Inglaterra para aplicar para ese trabajo. Para mudarme para ese nuevo empleo. Solo que aquí hay una rivalidad entre los canadienses y los ingleses. Odia Inglaterra, no soporta Inglaterra. Dijo, no, para Inglaterra no vas. Para Estados Unidos tampoco vas, que no voy a quedarme lejos de ti. Dijo, quería esperar. Eso fue después de 3 meses juntos. Dijo, quería esperar, pero necesito casarme contigo porque te amo, quiero vivir contigo, todo. ¿Aceptarías casar conmigo? Así, no tengo anillo ahora, pero voy a encargar el anillo y voy a pedirte un día que no sepas. Me quedé en shock. Me quedé confusa. Pensé, Dios mío, me está muy temprano, pero lo amo. Estaba en una involucración sentimental con él, así que, gente, fui cegada totalmente. Fui muy carente. Ahí dije, no, quiero vivir con este hombre de mi vida. Sí. Pensé, pero si me mudo para Inglaterra, vamos a estar cerca de cualquier manera. Dijo, no, vamos a estar lejos. Quiero vivir junto contigo. Quiero una familia contigo. Aquellas promesas todas bonitas y todo más. Habló con la familia de él, con quien estaba muy bien también, con la mamá y con el hermano. Todo mundo muy feliz por nosotros, que también habían gustado de mí. Un día llevándome para ese castillo de cuando nos conocemos, me llevó para ese castillo y me pidió en matrimonio allá. Así, gente, un anillo lindo. El castillo, la cosa más linda, que es mi castillo favorito. Fue así, una escena de princesa. El anillo de compromiso fue la mamá de el que escogió. Dijo, fue lo que mi mamá gustó, pero si prefieres, puedo cambiar. Yo no había gustado del anillo, no era un anillo que usaría. Un anillo muy frufru, todo. Dije, no, una persona más simple, me gustaría cambiar. La mamá de él se quedó brava porque quise cambiar. Se quedó. La mamá de él era una persona soltera, nunca se casó. Era un sueño de ella tener ese anillo. Me cuestionó un poco. ¿Por qué cambiaste? Dije, no, no me gustó mucho. No es del modo que me gusta. Este es un anillo que va a quedarse para siempre. Pero se quedó brava conmigo. Pero después de unos días se quedó bien. Fuimos planeando ahí la documentación del casamiento. De cualquier forma, tendría que volver para Estados Unidos porque no podría más quedarme en la institución que trabajaba. Tendría que volver para Estados Unidos para después volver a Canadá por cuenta de visa, de pasaporte y todo. Me pidió en matrimonio. Me casé 2 días antes de ir para Estados Unidos. Nos casamos. No tenía dinero para comprar un vestido de novia. Fue un casamiento bien ahí en el civil, hay un castillito que hay ahí en el centro de la ciudad. No tenía vestido para comprar.
No tenía dinero para comprar un vestido de novia. La mamá de él se ofreció para comprar. Súper acepté porque soy una persona muy simple. Todo para mí estaba bien también. Dije, puede ser, quiero una cosa simple. La mamá de él siempre fue muy cosa de frufru, esas cosas así. Dije, no, una cosa simple está bien para mí. Cabello, ramo, esas cosas, nada así, cualquier cosa simple está bien para mí. Ella dijo, no está bien, Sofía, ya voy a ver aquí ya y ya pido. En mi cabeza, no podría escoger porque no era yo que estaba pagando. Para mí aquella cosa estaba buena. Ella vio ese vestido para mí. No me pareció malo, pero tampoco estaba feliz con el vestido. Fue lo que ella escogió. Para mí estaba bien. Solo que solo vino con cosa de cabello, con cosa de zapato. Que las flores que quería, que eso, que aquello. Comenzó a llenar de cosa. No estaba feliz porque no me gustan esas cosas todas. Resolvió que iba a hacer mi maquillaje, las pestañas y la ceja. Creo que estaba queriendo colocar en mí lo que siempre deseó para ella. Yo no sabía decir no, no quiero eso, no voy a usar eso. No te ofender. Tenía miedo de ser rechazada, de odiarme para siempre. Fui aceptando todo. Me sentí muy fea el día del casamiento, pero estaba feliz porque estaba casándome con él. Fue ahí el cambio de vuelta. Tengo que prometer también. Aunque fuera un civil, el civil de aquí es un poco diferente. Parece una ceremonia, aquella ceremonia cristiana. Hicieron aquella promesa de votos. Todo ya estábamos a flor así, estábamos nerviosos porque tendría que embarcar. Para el quedarme lejos de mí estaba siendo así una tortura. Estaba pensando ya en un montón de cosas que iba a olvidarlo y todo. Aquel casamiento ahí para él fue, pensó que estaba ahí garantizándome para él. Yo estaba solo tenía ojo para él. Estaba enamorada. Estaba conectada en aquella conexión. Estaba súper feliz de estar casándome, todo. Es el mix de sentimientos. Pero cuando salimos de ahí. La mamá de él dio una cena para nosotros en un lugar muy chic. Fue muy bueno, fue muy bueno. Cuando fuimos para la casa que íbamos a vivir, en la casa de él allá. Era una casa que había comprado con la exnovia. Era una casa que estaba sin piso. Era una casa muy grande de 4 cuartos. Pero era una casa que parecía así, estaba en obra. Parecía cautiverio. Estaba bien complicada esa casa. Había mucho polvo, mucho material de construcción. Estaba bien difícil. Pero estábamos felices solo de estar juntos. Hacíamos planes de construir del modo que queríamos, todo ahí. En aquella noche cambió. En aquella noche cambió conmigo. Estaba bien seco, bien frío. Para mí, en mi cabeza estaba así porque estaba yendo para Estados Unidos. Yo misma me manipulaba diciendo que no, me confortaba. Está así, es estar contigo triste porque estás yendo para Estados Unidos. Va a quedarse 2 semanas. Íbamos a quedarnos 2 semanas separados porque tendría que trabajar. Me trató con mucha frialdad ahí. Lloraba, colocó música, lloraba. Era mucho drama. Decía, no, va a quedar todo bien aunque mi corazón tuviera partido. Porque ahí en mi cabeza estábamos conectados. Era una pasión así terrible. Fui para Estados Unidos. Me llamaba todo santo día, todo el tiempo. Los horarios no pegaban de Estados Unidos, de Canadá. Pero parecía que no dormía. Me llamaba así, solo me quedaba en el cuarto conversando con él. Me sofocaba un poco. Cuando no atendía, llamaba a mi hermana, mandaba mensaje para ella. Saqué una foto en Estados Unidos, cambié la foto en el perfil en Facebook. Una foto solo mía. Fue motivo de mucha pelea por el teléfono. ¿Por qué estás colocando una foto solo tuya? ¿Me estás traicionando? ¿Con quién conociste ahí? Comenzó a cuestionarme cosa que me quedé así. ¿Cómo así? No estoy traicionando. No estoy hablando con nadie del perfil del Facebook. Comenzó un estrés muy grande entre mí y él. Tuve un día que me estresé y apagué el teléfono y fui a dormir. Mi hermana, Sofía, está mandando mensaje aquí para mí pidiendo para hablar contigo. Está desesperado. Mandó un mensaje para la mamá de él mandar mensaje para mí. Fue un tormento muy grande. Pero en mi cabeza solo estaba con nostalgia. Ese drama porque estaba nervioso, triste. Dijo, estoy llegando ahí, vamos a conversar, perdóname por eso. Peleaba conmigo, después acariciaba. Peleaba conmigo, acariciaba. Llegó el día de ir para Estados Unidos para conocer a mi familia y encontrarse conmigo. El ahorcamiento en Estados Unidos. Compró el pasaje de él. Iba a pasar en Navidad y Año Nuevo en Estados Unidos. Llegó en Estados Unidos. Yo muy animada. Mi project.
Mi familia preparó regalos para él y todo más. Llegó en Estados Unidos. Todavía tengo ese video. Llegó en el aeropuerto súper sonriente, súper feliz. Fue aquella cosa. Lo abracé. Fue un mix de sentimientos. Porque recibir a la persona que amo en mi país con mi familia que amo, para mí era una cosa surreal. Mi familia y conversábamos por video con mi familia y todo. Mi familia ya lo conocía. Pensaba que era bueno, gracioso. Enfrente de mi familia era una persona así súper amigable. Una persona cautivante. Hacía broma aunque no supiera español bien. Lo llevamos para casa de mi hermana. Nos quedamos hospedados allá, que era una casa de playa así grande. Nos quedamos allá hospedados. Llegó allá. La familia dio regalo, una caja de regalo para él. Perfume, era ropa. Fue sensacional. Mi familia era y fue excepcional. Fue después de aquel de abrir maleta, regalo, todo. Mi familia fue a dormir. Mi hermana dijo, miren, van a quedarse en este cuarto. Subimos para el cuarto. Ya cambió. Cerró la puerta. Comenzó a quedarse bravo conmigo. ¿Irritarse conmigo? Preguntó. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no cambiaste la foto? ¿Hay alguien que estás quedando que no sé? Comenzó a cuestionarme. Estaba tan confusa. Pensé, Dios mío, pasamos 2 semanas separados. Estaba ansiosa para verte y estás actuando. No estoy entendiendo. Estaba súper confusa porque nunca lo vi de aquella forma. La expresión del cambiaba todo. Comencé a conversar con él. Dije, este casamiento fue un error. Cuando dije eso, me ahorcó por la primera vez. Mi familia estaba durmiendo. Ahí de donde mi hermana vive, es una casa de playa. Estaba muy caliente. Hay aire acondicionado en los cuartos, pero aquellos aire acondicionado grande que tienen un ruido del motor muy alto del cuarto, de los cuartos. No daba para oír. No daba para pedir socorro, nada así. Me ahorcó de una forma que nunca fui ahorcada en la vida. No conseguí pedir socorro. No salía sonido de mi garganta. Luché contra él ahí. Corrí para el baño porque parece que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Corrí para el baño y me encerré allá. Me encerré en el baño. Estaba así en el espejo así intentando entender qué estaba pasando. Porque había acabado de casarme. Me enamoré, me casé, fui para Estados Unidos. Estaba con mi familia, todo estaba bien. De repente ahorca. Nunca me pasó eso de ser ahorcada. Me quedaba pensando cómo así. Comencé a llorar, llorar, llorar. Dolía mi garganta porque era muy fuerte para agradecer. Ahí estaba intentando entender lo que pasó. Él en la puerta llorando. Sofía, perdóname. Por favor, Sofía, Sofía, perdóname, por favor. No sé lo que pasó. Laraba. Quedó lejos, lejos de todo, llorando. Yo así en el baño intentando entender muy confusa con lo que pasó. Mi garganta dolía mucho. Abrí la puerta. Paró de hablar. Abrí la puerta. Quedó pidiéndome perdón, haciendo cariño en mí. Ahí de rodilla ahí quedó pidiendo perdón. Que nunca más iba a tocarme. Dijo que no supo lo que pasó. Fue por lo que dije. Comenzó a acusarme que fue lo que dije, que era un error. Que eso. Habló de la falta del perfil del Facebook. Me quedé bien confusa. Fui durmiendo súper triste. Despert super triste. Iba a ser el Día de Reyes. Me quedé muy triste. Lloraba mucho para él. Dije, ¿por qué hiciste eso conmigo? No deberías. Me faltaste el respeto. Decía, es mejor volver a Canadá. Soy un peso en tu vida. Dije, realmente eso no debería haber pasado. Decía, no, vamos a intentar de nuevo. Perdóname. Soy un miserable. Se humillaba. Pensaba, realmente estaba excepcional. Fue por causa del estrés, mucha presión lidiar con eso. Sofía yendo para Estados Unidos, quedarme lejos de Sofía. Yo misma creaba excusas. Llamó a la mamá de él. Dijo, mira, peleé con Sofía. Ella dijo, vuelve para Canadá ahora. Estoy preocupada contigo. Dijo para él, no voy a dejar a Sofía. Ella nunca se preocupó conmigo. Nunca dijo nada. Pero contó para ella en mi frente que oí. Después de eso conté a mi hermana. No en la gravedad que fue. Intenté suavizar un poco a mi hermana. Mi hermana muy cristiana dijo, Sofía, debe ser el enemigo y tenemos que orar por él. Es un casamiento. Comenzó a dar consejos ahí. Traducía para él también. Hizo cara de perro abandonado así. Quedó con vergüenza de haber contado a mi hermana. Quedó haciendo cariño en mi cabeza.
Mi hermana me dio remedio. Destruyó mi año nuevo. Destruyó mi año nuevo. Me quedé así en el colchón que ni conseguía levantarme. Me quedé super triste. Creo que dolió más en el corazón que en lo físico. Estaba intentando entender por qué pasó eso. Una persona que acabó de prometer para mí cuidar de mí estaba ahorcándome. Fue muy confuso eso. Pero quedó aquí. Absorbí eso. Pasó unas semanas. Volvió para Canadá solo que tenía que trabajar. Yo me quedaría más un tiempo en Estados Unidos para resolver más algunas cosas. Cuando volvió a Canadá fue todo bien. Algunas semanas no me quedaba perturbando. Pero me llamaba bastante. No quedó más de aquel modo estresado de él. Pero quedó con unos días hasta volver a Canadá también. Fui quedándome ahí con mi familia todo. Pero estando un poco abatida todavía. Fui para Canadá. Voy a ir para Canadá. Cuando llegué aquí estaba esperándome en el aeropuerto. Me mandó muy feliz. Fue muy bueno. Me recibió. Me llevó para comer, para cenar. Fuimos para casa. En casa ya cambió un poco la actitud de él. No era más aquel hombre cariñoso, aquel chico bueno conmigo. Pero entonces en mi cabeza es por causa del estrés, de todo que tuvo que lidiar. Fuimos a resolver. Es un episodio. Fue ese primero. Ese segundo episodio de agresión fue cuando intentamos resolver el negocio de la cocina de nuestra casa. Aquí las cocinas son planeadas. Tendríamos que encargar esa cocina. Fuimos para ese lugar. Estaba conversando con esa chica. Dijo, por tu acento hablando inglés, ¿eres colombiana? Dije, no, soy de Estados Unidos. Dijo, hay un bar latino aquí muy bueno. Solo no me gustó de allá porque estaba con mi novio y mostraban los pechos y todo. Mi ex de frente de ella dijo, ¿dónde es? Quiero ir allá. Quiero ver eso ahí. Ella me miró así. Me quedé un poco avergonzada. Dije porque no creo que dijo eso. Me miró así. Quedó chocada con falta de respeto de él, conforme como habló. Dio risa. Me quedé bien molesta por conversar con ella. Dije, no debías portarte así en frente de las personas. Me quedé súper avergonzada que hablaste de los pechos de la mujer, todo. Dijo, no hay nada de errado. Fue solo una broma. Dije, pero me sentí faltada el respeto. No me gustó de eso. Fue solo una broma. Estás queriendo crear confusión. Me quedé. Lo que sucede en mi silencio, no querer discutir, él mismo hablaba con él mismo. Estaba discutiendo conmigo. Él mismo se inflamaba. Quería discutir. Pero no discutía. Quería agredirme. Si me moviera, alguna cosa era ahorcarme porque pensaba que iba a dejarlo. ¿Vas a odiarme? Se inflamaba. Pensaba que iba a dejarlo. ¿Vas a dejarme, no? Fue la segunda vez que me ahorcó. Intenté huir de él ese día. Intenté correr para la puerta. Pero en la puerta mismo, me ahorcó ahí. Fue uno de los episodios que fue muchas veces que ya me ahorcó. Ese episodio me ahorcó. ¿Qué hacía? Escondía mi pasaporte. Porque el pasaporte aquí es una grande cosa. Pensaba que sin el pasaporte sería más burocracia para salir del país, para identificarme, todo más. Escondía mi pasaporte. Escondía mi celular. Eso fue uno de los episodios de ahorcamiento. A partir de ahí las cosas solo fueron empeorando. Fui quedando bien deprimida. Perdí las amistades que tenía. No tenía más amistad para pedir ayuda porque después del intercambio muchas personas fueron para otros países. Solo tenía a él, la mamá de él y el hermano. Comencé a pedir ayuda para la mamá de él. Ella conversaba decía, no hagas eso. No puedes tratar a ella de ese modo. Pedía perdón. Concordaba con ella. Ella era la única persona que sabía de esas cosas, de la mamá de él. Pero volvía a hacer todo de nuevo. Todo era pelea. Comenzó la cuestión de la posesividad y de los celos de él. No podía ir al mercado sola jamás. Si tuviéramos andando en la calle juntos y algún hombre mirara así para mí, yo era culpada en casa. No importa cómo estuviera vistiéndome. No podría hablar con nadie. Si sucediera de intercambiar la mirada con alguien así rápido, el pensar que estaba coqueteando con interés en la persona, arreglaba pelea conmigo. No podía asistir películas con hombres bonitos porque se quedaba bravo. Paraba la película. Decía, ¿crees que es más bonito que yo? Un día despertó bravo conmigo porque tuvo un sueño de que estaba traicionándolo. Pensé, ¿cómo voy a traicionarte si ni de aquí de casa salgo? Intenté conversar con él. Dije, mira, no estoy dando, por más que te amo, no está dando más este relacionamiento de este modo. Intenté conversar con él de esta vez. Fue bien difícil porque me ahorcó y me puso la cobija en mi cara para asfixiarme.
Ese día mismo pensé que iba a morir. Porque fue ese y también al otro día que levantó el martillo para golpear en mi cabeza. Me hizo implorar por la vida. Le decía, ¿dejas solo despedirme de mi familia? Puedes hacer lo que quieras conmigo. Se reía. Se reía de mí. Después decía, ¿crees que iba a hacer eso contigo? Dije, no, no soy capaz de eso. Me torturaba de a poco. Tuve una vez que le dije, mira, no podemos vernos como amigos. Voy a estar aquí para ti. Solo que no está dando entre nosotros. Me decía, si me dejas, voy a matarte. Voy a matarme porque no tengo nada a perder. Todas las veces que me torturaba ahí, decía, no tengo nada a perder. No tengo nada a perder, Sofía. Te mato y me mato. Tenía pena. Tenía pena de él cuando hablaba en matarse. Pero nunca pensé sobre mí. Pero comencé a tener pensamientos suicidas. Pensaba, ¿será que paró de existir? ¿Será que va a mejorar como persona en su vida? Comencé a hacer del mi mundo. Ahí era todo sobre él. ¿Cómo se sentía? Comencé a quedarme muy callada, muy deprimida. No tenía nada. No tenía sueños más. No tenía por qué esperar. Intentamos quedar barrajada. Pero la familia de él no tomó vacuna del COVID. Por haber tomado como 3, me culpaban. La culpa era mía de no poder quedar embarazada por causa de la vacuna del COVID. Pero ya tuve hijo antes. Sabía que podía. Él intentó 12 años con la ex de él y nunca quedó embarazada. En mi cabeza, el que no podía tener hijos. Pero yo podía. Era una tortura porque era mucha presión del de tener hijos y de la mamá de él. Aunque con la relación una porquería, querían que quedara embarazada de cualquier forma. Hacía mucho test de embarazo. Era una frustración. Era un estrés muy grande cuando daba negativo. Pensaba, no sé, tester. Estoy ovulando. Hacía test de ovulación. Hacía varias cosas para poder quedar embarazada. No conseguía. Lo que para mí hoy es un gran libramiento. En aquella época necesitaba quedar embarazada para poder librarme de esa presión que sufría de ellos. Sufría. Sufría muchas agresiones. Eran muchos ahorcamientos. Hizo que implorara por la vida. Comenzó a encerrarme en casa. ¿Cómo comenzó eso? Cuando intenté huir de él para pedir socorro en la calle. Trancó la puerta. Hacía mucho eso. Trancar la puerta. Esconder celular, pasaporte. Comenzó a encerrarme en casa para no salir. No quería que fuera vista por personas. La mamá de él no venía a visitar mucho. Pero él se escondía mucho del tío del que estaba debiendo dinero. El tío vino a visitarme. Era la única persona que podía ver porque él huía. Se escondía del tío de él porque estaba debiendo dinero para el tío de él. Decía, Sofía, va a abrir la puerta para él. Era la única vez. Yo no confiaba en ese tío del que era una persona muy mala. Solo quería su dinero. Yo iba allá a lidiar con esa, era muy cobarde. Lidiaba con esa deuda. Decía, mira, no está aquí, pero voy a hablar con él sobre eso y todo. Escondí. Fue la única vez que abrí la puerta. Sofía, no vas a preguntarme, Sofía, ¿tenías chance de huir? Tenía chance de huir. Pero estaba no solo en una confusión emocional ahí con él. Estaba pensando como que no tengo dinero. No tengo para dónde. No tengo amistad. No tengo para quien pedir ayuda. Hay la cuestión de ser inmigrante aquí. Aquí están en una guerra contra inmigración, contra migrantes. Pensaba que si fuera a pedir ayuda en la policía sería como en Estados Unidos. Muchas veces no creen. Ya vi muchas personas quejarse de la ley de protección. Mi mamá se relacionó con alguien que lastimó el cuerpo de ella recientemente. Después de mi papá, se casó de nuevo. Comenzó un noviazgo de nuevo. Ese chico lastimó el cuerpo de ella. Pero no pusieron mucha fe. De aquí el caso, aquí no puedes retirar tu queja. Eso fue lo que me salvó aquí. Solo que estaba cerca de aplicar para la visa de esposa. Ya era esposa de él. Había casado. Pero había burocracia de tener que volver de Estados Unidos para aplicar una visa de esposa y volver a Canadá. Fui para Estados Unidos de nuevo. Pero con él. Pero antes de eso, unos 2 días antes de eso, tuve una discusión con él por cuenta que tuvo una pesadilla que estaba atrayéndolo. Tiró mi celular en mi cabeza. Quebró mi celular. Porque mi celular era un ladrillo así muy fuerte. Lastimó mi cabeza. Abrió aquí así. Comenzó a salir sangre. Fue en la cocina para intentar coger un cuchillo. Comenzó a abrir la gaveta. Fue el momento que encontré para huir de él. Corrí para la puerta. Abrí la puerta. Salí de casa. Solo que así, vivimos aquí en Canadá, son villas. Es muy desierto. Era muy difícil alguien escucharte de aquí. La vecina nuestra aquí es un poco
¿Cómo puedo decir? Nadie quiere meterse. Nadie ayuda a nadie. Cada uno tiene su vida. Cada uno tiene sus problemas que se resuelva. Miré para el lado. No vi a nadie. No pasaba carro, nada. Había un shopping. Pero había una mujer que odiaba a nosotros. Me quedé con miedo. No pedí ayuda. Fue detrás de mí. Así, enfrente de las personas, es otra persona. Es una persona así súper buena. Es como si supiera lo que estuviera haciendo. Tiene control de lo que está haciendo. Porque enfrente de las personas es otra persona. Una persona amigable. Una persona maravillosa. Pero por detrás es otra persona. Era difícil para probar para alguien como era. Intenté pedir ayuda. No conseguí. Él vino detrás de mí. Dijo, Sofía, vuelve para casa. Perdóname, no, por favor. Habla bajo. No grita. Habla bajo. No, por favor, vamos a volver para casa. ¿Sabe lo que está haciendo? Le dije. Mira, solo vuelvo si tu mamá viene. Llamó a la mamá de él. La mamá del vino. Me sentía, aunque no fuera una persona muy buena, me sentía más segura. Porque no creo que él iba a atacarme enfrente de ella. Ella volvió. Destruyó mi celular. Mi celular quebró. Ella dijo, mira, ahora vas a tener que gastar dinero comprando otro celular para Sofía. La preocupación de ella fue tener que gastar dinero conmigo. No fue, Sofía, ¿estás bien? Miró mi cabeza sangrando. No se preocupó conmigo como estaba. Estaba súper nerviosa. Dijo, no puedes hacer eso. Vas para Estados Unidos de aquí a poco. ¿Y la familia de ella? ¿Cómo va a hablar? Vamos a hablar con Sofía. ¿Cómo voy a entrar en contacto? Estaba preocupada con él. Era el hijo de ella. Tenía una protección ahí con quien iban a pensar de él. Después de ahí dijo, no, está bien. Voy a llevarte para comprar un iPhone. Me llevó para comprar un iPhone al día siguiente. Dije, tu regalo de cumpleaños ya. Perdóname por eso. Nunca más voy a hacer eso. Pero sabes, fue culpa tuya. Hablaste eso para mí. Te quedaste calada. Siempre culpándome. Siempre culpándome. La culpa siempre fue mía de las agresiones. De ahí, creo que fue 2 días después. Fuimos para Estados Unidos. Claro, estaba un príncipe para Estados Unidos. Llegamos en Estados Unidos. Mi familia notó. Inclusive mi sobrina dijo, mira, tía, estás muy estresada. Estás muy peleona. Realmente estaba. Estaba un estrés muy grande. Estaba algo en mí estaba cambiando. Algo en mí estaba pidiendo socorro. Estaba muy agresiva. Pero estaba con miedo de, ¿cómo puedo decir? Estaba en una protección con él. No mostrar quién es. Pero estaba muy lastimada. Estaba un estrés muy grande. No tenía a nadie para contar eso. Estaba aquí reprimiendo aquello. Manteniendo para mí. Aquello estaba sofocándome. No quería contar a mi familia. No quería compartir eso porque en mi cabeza, yo que tenía que lidiar con esa situación. Yo que fui para Canadá. Yo que me casé con ese canadiense. Mantenía, ¿qué? La imagen del de buen chico. ¿Qué sucede? Hablaba bien con mi familia. Hablaba súper bueno con mi familia. En inglés reclamaba para mí. Por ejemplo, fuimos a la casa de mi hermana. Tenía 2 pitbull, 2 perros. Decía, ay, esos perros asquerosos. Ay, tengo que rascar. Tengo alergia. Reclamando en inglés. En español, ay, esos perros qué lindos. Era bien complicado para mí. Aquello estaba matándome. Era un estrés muy grande. Inclusive, discutí con mi hermana embarazada por cuenta de él. Grité con mi mamá. Estaba con un embarazo de riesgo, con presión alta y todo. Grité con ella por culpa de él. Causó una pelea entre familia así. Fue una cosa horrible. De ahí unos días fue el baby shower de mi hermana. ¿A baby shower? ¿Qué sucede? Fue en un salón de fiesta de mi tío. Fue en el salón de fiesta de mi tío. En un salón súper bonito. Un salón súper en un edificio súper sofisticado. ¿Qué pasó? No era muy de quedarme siguiéndolo, de quedarme preocupada en dónde iba. Había la parte de las mujeres que las mujeres iban a quedarse comiendo bocadillo ahí, conversando. La parte de los hombres que era barbacoa en la parrilla allá. Lo dejé todo. Estaba conversando así con mi hermana. Mi hermana llega. Otra hermana mía llega. Dice, Sofía, va a mirar a tu marido. Pensé, ¿qué está pasando? Va a mirar a tu marido que hay una mujer que está dándole encima. Intentando ofertarlo, dándole encima. Dije, ¿cómo así? ¿Quién?
Fui allá. Era una mujer del edificio de mi tío. Que era una vecina de él, amiga de él. Que estaba borracha. Que estaba hablando con él. En la hora que estoy yendo a encontrar, yendo para parte de los hombres, veo a esa mujer cogiendo por el brazo y llevándolo para el elevador. Mi corazón. Y él riendo. Porque iban a hablar con ella. Los dos intentando conversar. Mi corazón palpitando. Da aquel negocio así. Dije, ¿qué estás haciendo ahí? Así, no sé, no entiendo. No entiendo el español. Dije, entiende sí. Ella llevando para el elevador, el apartamento de ella. Comencé a pelear boca con esa mujer. Comenzó a dar risa. Me quedé muy agresiva, muy agresiva. Quería golpearla. Mi familia vino. Yo peleando boca con ella. Yo peleando boca con ella. Ella dijo para él, ven conmigo. Ven conmigo. Deja esa ahí. Hablando para mí, esa chica, esa de Estados Unidos. Él dando risa a la situación. Lo miré así. Dije, ¿por qué estás riendo? Dijo, ay, nunca te vi así. Le gustó verme de aquella forma peleando. Mi corazón, pensaba que iba a tener un ataque del corazón. La mujer estaba provocándome. Él riendo de la situación. Mi familia solo, mi cuñado, mis hermanas que estaban calma, Sofía. Intentar calmar una situación. Eso me lastimó mucho. Inclusive fuimos al mercado también en Estados Unidos. Pidiendo el teléfono de la mujer en el mercado mientras solo fui a mirar otra cosa. Ir hablando, intentando hablar español. Las mujeres pensaban lindo. Preguntaban, ¿dónde conseguiste a ese hombre? Pensaban que era americano. ¿Dónde conseguiste a ese americano? Dije, no es americano. Es canadiense. Tuve otra chica que dijo, me pasa el número de tu amigo en una panadería. Dije, no, mi amigo era mi marido. Las fueron bien faltas de respeto cuando estaba con él ahí. Claro que él también no tenía respeto ninguno por mí. Fue una secuencia de episodios así que fueron dejándome bien destruida por dentro. Pero volví para Canadá con él después de todo eso. Estaba destruida. Estaba en una incertidumbre si iba, no iba. Pero conseguía así, no, gasté todo mi dinero. Invertir en esa escuela, en mi intercambio, aprender inglés. Dije, no, voy. La esperanza es la última que muere. Volví con él. Claro que fue quedándose de mal a peor. Me encerraba en casa. Pero cuando así me encerraba, colocó las maderas allá en el fondo que teníamos. Súper respetaba esa prisión de él. ¿Por qué no gritaste? Las casas aquí en Canadá son casas de piedra. Las paredes eran de piedras. No da para escuchar lo que pasa dentro de la casa. No hay cómo. La vecindad eran casas. La vecindad era un poco distante. No había como oírme ni nada en las épocas los episodios que me agredía. Era muy difícil pedir socorro. También las personas es muy frío aquí. Las personas se quedan enfocadas en casa. Comenzó a encerrarme en casa. La mamá de él salía. Pedí ayuda para ella por mensaje en Facebook. Controlaba el tiempo de internet. Wi-Fi solo usaba cuando estaba en casa. Me llamaba aún en el trabajo. Me llamaba a cada 5 minutos. Si atrasara aún en casa, encerrada en casa que me encerraba. Si atrasara, venía en casa del trabajo. Vivíamos muy cerca del trabajo de él. Venía a ver qué estaba haciendo. Estaba en el baño. Estaba en el baño, gente. O entonces bañándome. Era muy controlador con tiempo, con todo. Si demorara para responder el celular, venía en casa. Comenzó a encerrarme. También comenzamos a tener mucha dificultad financiera. No trabajaba. No podía trabajar. No dejaba. Tenía muchos celos. Ya solo vivía para él. Vivi. Acepté la situación. Tenía sentimientos ahí por él. Decía, no, va a mejorar. Una hora va a mejorar. Ahí comencé a aceptar la situación. Comencé a pasar mucha hambre. Mucha hambre. No tenía champú. No tenía acondicionador. No tenía crema. Pedía para él. Decía, no tengo dinero. No hay cómo. Toalla femenina, me faltaba. ¿Era papel higiénico o era una toallita? Era bien complicada mi situación ahí higiénica en aquella casa. Tuve mucha comezón por causa de lo que sucede. Porque me encerraba en casa. Como la casa estaba en obra y la obra abandonada porque no tenía dinero para pagar la reforma de la casa, yo misma comencé a reformar la casa. Comencé a tener mucha alergia en el cuerpo. No había jabón. Ahí fue bien,
Fue bien complicado. Pasé mucha hambre. Teníamos un gato. El gato comía mejor que nosotros. Porque siempre al gato muy bien. Lo que no estoy reclamando. Jamás quedaría mal para el gato. Nunca vendría a agredir. El gato es así, es una cosa muy preciosa para él. El gato que me ayudó. Cuando salía para el trabajo, había comida del gato. Dividí la comida con el gato. Porque pasaba mucha hambre. No tenía comida. No teníamos cocina en aquella época porque no consiguió dinero para pagar la cocina que queríamos. No había lavaplatos ahí. Era el lavaplatos del baño. Solo comía cuando llegaba en casa. Compraba un hot dog que era el pan, una salchicha solo. Era la única vez que comía en el día. Comencé a tener mucha hambre. Mucha hambre porque era la única vez que comía. Fingía que daba toda la comida para el gato. Dividía con el gato. La comida era medio, era un poco para mí y un poco para él. Tanto que llegaba en casa. Decía, el gato está con mucha hambre. ¿No estás dando comida para él? Dije, no, doy comida para él sí. Solo que nunca se importó si estaba comiendo. Fue un episodio bien difícil. Pedí socorro para la mamá de él. Dije, señora, estoy con mucha hambre. ¿Puede ayudar a la mamá de él? Dijo, ¿pero qué está pasando? ¿No estás comiendo? Comenzó a venir a visitarme. Traía un pedazo de pastel. Me hace una cosa para comer. El hermano del con pena de la situación dio la cocina para nosotros. Pero Aidio no. Prestó el dinero. Era carpintero. Colocó la cocina para nosotros. Después ahí de un tiempo, mi ex tenía que pagar la cocina para él. Solo que toda vez que peleaban, mi ese cuñado, paraba la obra. Fue mucho tiempo sin cocina. Le gustaba mucho de mí. El hermano del tenía mucho respeto por mí. Decía, estoy haciendo esto aquí por Sofía. Solo voy a colocar la cocina por Sofía. Era todo así. Conseguimos mucha donación de comida de la mamá de él y del hermano. En la misma época comencé, una persona que conocí en el primer año de intercambio aquí en Canadá. Iba en una iglesia sola. Entró en contacto conmigo. Dijo, ¿cuánto tiempo? Estaba pensando en ti esos días. ¿No te gustaría venir para iglesia que es cerca de donde estás viviendo con tu pareja, con tu marido? Dije, sí, gente. La iglesia fue una válvula de escape. Fue una luz del final del túnel porque iba a haber gente. Dije para ella, voy a hablar con mi marido y te hablo. Hablé con él. ¿Qué sucede? Mi terapeuta dijo que ese tipo de persona le gusta sí estar en iglesia. Le gusta estar entre personas para maquillar la forma como son. Súper aceptó ir a la iglesia. Fue un milagro así. Me quedé súper feliz. Iba a tener algún lugar para ir. Porque no tenía. No salía con él. No viajaba. No hacía. No. Solo quedaba yendo de casa. Yo y el gato. Comenzamos a ir en la iglesia. Solo que así, era mi sombra. No podría hablar con nadie cuando estuviera sola porque tenía miedo que hablara alguna cosa. Dice, si hablas alguna cosa, no vamos más a la iglesia. Dije, no, está bien. No hay problema. Comenzamos a ir para la iglesia juntos. Fue maravilloso conocer personas maravillosas. Personas que sentía que se preocupaba conmigo. Era una iglesia bien chiquita. Esa iglesia estaba atendiendo en una sala alquilada aquí en una villa aquí. Estaba bien chiquito con mucha gente. Pero así, me sentía tan acogida. Las personas sonreían para mí. Me daba esperanza. Solo para él me daba esperanza. Convidaba a nosotros para muchas cosas. No era muy sobre Dios en esa época. Fue más de ver personas, de comunidad, de sentirme viva. En esa época no estaba más así con esperanza. No tenía, mi fe estaba abatida. No pensaba en Dios. Nada de eso. Porque para mí Dios había abandonado. Comencé a ir para la iglesia. Esas personas comenzaron a convidarnos para cosas. Pero nunca daba para ir porque trabajaba. Convidaron a él para un desayuno de los hombres. Para mí era un alivio cuando salía de casa. Para mí era un alivio. Aunque estuviera muriendo de hambre, era un alivio que saliera de casa. Porque era yo respirar. Parecía que respiraba un aire fresco. Ahí comencé a quedarme muy pensativa. Pensaba en quitarme mi propia vida. Pensaba en cosas para poder hacer que quizás cambiara a él. Pensaba que quitándome la vida las cosas iban a mejorar. En la misma, fue en ese desayuno con los hombres. En el otro culto que fuimos, los hombres, fuimos en ese otro culto. Los hombres comenzaron a hablar. Tú eres muy buena. Tu marido es muy bueno. Yo en soca sí. ¿Muy bueno? ¿Cómo así?
No en mi cabeza así imposible que esas personas están viendo eso. Nadie conseguía ver lo que veía. Era muy difícil de probar que era una persona así muy cautivante. Estaba pasando estrés en el trabajo también en la misma época comenzamos en la iglesia. Fue suspendido del trabajo por muchos días, gente. Que fue de los días más largos de mi vida con ese hombre 24 horas día pegado. Fue muy difícil esos días pegados. Fue el infierno en la tierra. Era mucha tortura ahí con él. Mucha agresión, verbal, física. Conseguía. Estaba destruyendo psicológico. Conseguía hacerme. Conseguía. Aunque callada sin hablar nada, conseguía. ¿Qué sucede? Comenzó a asistir películas de personas que encerraban otras en el sótano. Secuestro. Estaba asustándome ya. Hay una película que es de un parapléjico. Tiene una novia. Esa novia está muy emocionada con los estudios y todo. Ese parapléjico coloca no recuerdo si era una cámara, un rastreador. Ese parapléjico comienza a manipular a la ex. Encierra a ella en la cama. Tortura a ella. Me dijo, mira, debería hacer eso contigo. Dio risa. Dodge. ¿Estás loco? No, estoy bromeando. Solo perdió el empleo. Perdió el empleo. Dijo, no voy a conseguir empleo tan fácil ahora. Tienes que trabajar. Fue la luz del final del túnel. Dije, sí, voy a trabajar muy feliz. Dijo, pero va a ser donde yo quiera. Dije, Dios mío, ahí que está. ¿Cómo así? Porque hay personas en todos los lugares. Como era graduada en Derecho, ya tenía una carrera. Conseguí en una oficina de ingeniería aquí en Canadá una entrevista. Solo que fue en el perfil de la empresa. Vio que había hombres trabajando allá. Que mi entrevistador sería hombre. Dijo, no vas en esa entrevista. Me quedé muy triste. Lloré mucho porque no estaba preocupada con las personas. Quería trabajar. Era la luz del final del túnel. Dijo, no vas porque hay hombres allá. Fui en otra entrevista. Era un hombre también entrevistando. Vio hombres saliendo del lugar. Dijo, no vas a trabajar allá. Encontré un lugar en un café aquí en un castillo. Dijo, ¿hay hombre allá? Dije, no vi ningún hombre allá. Era solo mujer. Era un equipo solo de mujer. Era solo mujer. Realmente, no conseguía ver que había hombre. Entró. No había hombre trabajando allá. Era solo mujer. Dije, está bien, entonces puedes trabajar. El empujón en la escalera. Comencé a trabajar en ese lugar. Gente, era un final de año. Era un final de año. La empresa estaba muy emocionada para trabajar. Estaba muy feliz de haber comenzado. La empresa me convidó para fiesta de final de año, la fiesta de funcionarios. Cuando me convidaron, me quedé súper feliz. Le dije. Dije, mira, me convidaron ya para una fiesta de final de año. Necesito un vestido. Dijo, no hay dinero para eso. Eso no vale en esa fiesta. Dije, no, por favor. Es bueno así y todo. Dijo, está, pero voy contigo. Dije, no puede porque es solo para funcionarios. No pagan para familia. Dijo, entonces no vas. Commence en floor. Dije, no, pero es bueno. Intenté hacer la cabeza de él para dejarme ir. Dijo, está bien. Vas. Pero voy a quedarme. Voy a llevarte. Voy a quedarme esperando allá en el frente. Llegó unos 2 días antes de la fiesta. Fue 2 días. Fue algunos días antes de la fiesta. No tenía vestido para ir. Pero iba a ver alguna cosa que tuviera. No estaba importándome mucho con eso. ¿Cómo iba a aparecer? Llegó unos días antes. Tenía una cosa para hacer de mañana que no iba a pegar con mi horario de llevar en el trabajo. Porque me llevaba en el trabajo y me buscaba en la puerta. Quería mucho coger el bus. Solo que un día, creo que tenía una entrevista, algún curso, alguna cosa así que no iba a dar para llevarme para el trabajo. Dije, no, está bien. No hay problema. De mañana fui a salir. Eran 6 horas de la mañana. Fui a salir para coger el bus súper feliz. Algo instaló en la cabeza de él así. Vino a hablar conmigo. Cuando vino a hablar conmigo, no vas a coger. Dije, no, pero no vas a conseguir llevarme porque tienes que salir. Dijo, detalle, aquí la distancia era muy alta, muy grande. Sería 2 horas de bus de donde vivía hasta donde trabajaba. Porque aquí yo trabajo. Vivo en una parte country aquí de la ciudad. Parte country de la región que vivo.
El café, el castillito allá es cerca de la ciudad. Dije que iría de bus. Dijo, no, voy a llevarte. Entonces no necesita. Va a hacer lo que tienes que hacer. Estaba desistiendo de hacer una entrevista o un curso que tenía para llevarme. Dije, no necesita. Dijo, ¿quieres hablar con el conductor del bus? ¿Quieres encontrar con alguien? Dije, ¿cómo voy a conocer a alguien? No tengo tiempo para eso. No, no es eso. Dije, cuando vuelva, conversamos. Le dije. Fui para la puerta. En eso que fui para la puerta, trancó la puerta. Me empujó de las escaleras. Torcí mi rodilla. Rompí los ligamentos de la rodilla. Rompí los ligamentos. No conseguía más andar. Gritaba. No conseguía andar. Quedó asustado con mis gritos. Porque el dolor fue muy, muy grande. El dolor fue grande de la rodilla. Comencé a gritar. Me llevó para la cama asustado con mis gritos. Andaba para un lado, para otro así. No sabía qué hacer. Me llevó para el cuarto. Dije, no. Intent recomponerme. Dije, necesito pedir ayuda. Necesito pedir ayuda. Dije, me arrastrando. Dije, voy. Tengo que trabajar porque necesitamos de dinero. Comencé a hacer la cabeza del con dolor. Estaba gritando de dolor por dentro. Dije, no, necesitamos de ese dinero. Dijo, no, es verdad. Necesitamos de ese dinero. Dijo, voy a llevarte para el trabajo. Dije, está bien. No hay problema ninguno. Pero no hablas para nadie lo que pasó porque si no la policía viene detrás de mí. No sé qué. Dije, no, está todo bien. Llegué en el trabajo. No conseguía subir las escaleras. Comencé a llorar. Hasta que algunas personas en mi trabajo vinieron a saber qué estaba pasándome. Porque no conseguía subir las escaleras. Mi rodilla estaba, no conseguía andar más. Mi rodilla estaba deslocada. No sabía qué estaba pasando con mi rodilla. Pero el dolor era terrible. Me arrastraba. Conté que tuve una pelea con mi marido. Necesitaba para el hospital. Me llevaron para el hospital ahí en la emergencia. La médica fue súper grosera conmigo. Preguntó qué pasó. No sabía cómo decir para ella ni qué. Porque iban a llamar a la policía. Dijo, tienes que llamar a policía. Dije, no quiero llamar a policía. Dijo, tienes que hacer eso. Quedó brava conmigo. Me trató muy mal. Dije. Le pregunté para ella, ¿qué necesito hacer para andar rápido? No vas a andar tan pronto. Tomas este remedio aquí. No usas este zapato. Quedas de cama. Me quedé de cama por 6 meses. Fue un infierno. Cuando llamaron para él, tuvieron que llamar para él, mi contacto de emergencia. Llamaron para él. Vino a buscarme. Dijo, ¿por qué no me dijiste que te llevaba en el hospital? Dije, no ibas a llevarme en el hospital. ¿Sabes de eso? No, voy a cuidar de ti. Quedó súper manso. Me llevó para casa. Decía, no estás con ese dolor. No pasó nada de eso. Fue solo un empujón. No, no fue nada de eso. Comenzó a hablar que mi dolor era cosa de mi cabeza. Solo que no conseguía andar más. Mi rodilla estaba muy hinchada. No conseguía andar. Me quedé alejada por 6 semanas en la cama. Me arrastraba para ir del baño. No me ayudaba. Tenía mucha hambre. Solo que la luz del túnel fue a la iglesia. Sintieron mi falta allá. Comenzaron a preguntar qué pasó. Iba para la iglesia solo de mañana. Comenzó a mentir hablando que tropecé en el gato. Fue medio extraño porque la iglesia quedó preocupada conmigo. Comenzó a enviarme. Hicieron un planeamiento de enviar comidas para mí, ya que no podía más andar. Porque en la cabeza de él, mi ex hacía muy pobre. Pensaban así, mira, está trabajando. Ella estaba de cama. Necesita comer. La iglesia me salvó con eso. Me daban comidas de mañana, tarde, noche. Me daban hasta postre. Era azúcar. Era compras. Eran extremadamente maravillosos. Era una alegría así. Porque además de dar la comida, mandaban tarjetas con palabras de aliento. Hasta mi emoción. Porque fue muy bonito. Fue lo que me dio fuerza en esa época. Es muy importante estar cercada de personas que te colocan para arriba. Que motivan. Nunca pensé pedir ayuda para ellos. Nada. Porque siempre reservé la imagen del mío. Tenía mucho miedo de ir para cárcel. Alguna cosa así.
La iglesia por sí sola percibió unas cosas erradas. Porque comenzaron a venir en casa. Comenzaron a preguntar cómo pasó eso. ¿Qué pasó con ella? Arreglaba mucha excusa. Cada hora cambiaba la historia de lo que pasó conmigo. Un día algunas personas de la iglesia se reunieron. Intentaron encajar la historia que no pegaba con que hablaba. Que cada persona que hablaba alguna cosa, una versión diferente. La iglesia pensó bien extraño el comportamiento del también. Lo que hablaba. Yo sin hablar un pío. No conté nada de lo que pasó. Ellos percibieron por sí solo. Estaba muy feliz con el amor que recibía. En esa época mi fe parece que fue volviendo un poquito. De a poquito. Comencé a conseguirme arrastrar. En esa época comencé a arrastrarme. Sin trabajar. Hasta personas que había acabado de conocer en el trabajo mandaban mensaje de fuerza y todo más. Aunque no estaba frecuentando. Porque fue el primer mes de trabajo que eso pasó. No trabajé mucho con esas personas. Pero aún así se preocupaban conmigo. Comencé a arrastrarme para ir para la iglesia. Porque quería mucho hablar con ellos. Era mi alegría. Pero ellos percibieron que cambió. Mi expresión cambió. Estaba bien depresiva. Con ojera. En las músicas, en los loores, lloraba mucho. Todo hablaba de esperanza. Las palabras que surgían eran sobre esperanza. Esperanza, esperanza, esperanza en todo lugar. En ese día que fue solo sobre esperanza. Dijo, un día antes, en el sábado, un día antes de ir para el culto. Dijo, mira, mañana vamos a pasear. Dije, está bien. Qué bueno. Nunca hace algo así de diferente. Me quedé muy feliz con eso. Dije, qué bueno. Fuimos para el culto. Donde hablaban de esperanza. Salimos de la iglesia. Estaba súper animada porque dijo que vamos a hacer una cosa diferente. Estaba nevando bastante. Mucha nieve. Estaba yendo. Dijo, vamos para mi mamá. Yo, ¿cómo así? ¿Yendo para tu mamá? Ay, porque también siempre íbamos todo final de semana estábamos allá en la mamá de él. Yo era con una muñeca. El hermano del fumaba hierbas, marihuana. La mamá, peleaba mucho. La mamá de él, nosotros de allá no haciendo nada. Quedaba de cabeza baja. Ese día dijo, estamos yendo para mi mamá, chica. Dije, no lo creo de eso. Dije, no lo creo. Commence a questioner. Dije, pero dijiste que hacemos una cosa diferente. Comenzó a gritar conmigo. Dijo, odias a mi mamá. Odias a mi familia. Eres tóxica. Quieres controlar mi vida. Todo que estaba haciendo conmigo era todo que estaba haciendo conmigo. Dijo, me acusó de estar haciendo con él. No estaba entendiendo qué estaba pasando. Porque nunca fui controladora ni nada. La única cosa que controlaba, ni controlar. Pedía para él era bañarse porque no le gustaba bañarse. Decía, pero al inicio del relacionamiento te bañabas. Ahora no te bañas. Es porque no me gusta. Asumio. No me gusta bañarme. No sé para qué. No sudé. Está frío. Era así. Pensaba que por mandar bañarme controlaba a él. La vida de él. Comenzamos a discutir en el camino. Fue cuando abrí. El carro estaba en movimiento. Abrí la puerta del carro. Me tiré. Quebré mi costilla. Fue bien difícil que quebré. Sentía mucha dolor. Estaba errada. Primero errada. Costilla, errada. Todo errado. Dije, no me importaba más con mi vida más. Lo que pasara conmigo ahí también ya no me importaba más. Quebré la costilla. Comencé a pedir socorro en la calle. Pero algunas personas miraban en la ventana. Pero nadie me ayudó. Commence a arrastrar. Fui para un punto de buses. Vino siguiéndome. La raba. Per name, Sofía. Per name. No, eso no va a pasar. Pero. Intentando controlar. Hablando bajito así. Intentando, no seas loca. No sé qué. Acusando. Hablando. Pegaba y acariciaba. Era así. Hablando bajito. Vamos. Voy a ayudarte. Vamos a ver qué hay en esa costilla. Cuando llegaba en casa, Dios mío, era otra persona. Quería destruirme. ¿Por qué hiciste eso? Estás loca. Gritaba con él mismo. Se exaltaba con él mismo. Dejaba de. Ahí comencé a entrar en el juego del que ya sabía cómo hacer. Que era concordar con él. Decir, no, estoy errada. Me humilaba. Estoy errado. Estás correcto.
No, voy a mejorar. No sabía que tenía que mejorar. Pero decía, voy a mejorar. Me estoy esforzando. Perdóname por eso. Es que no aguanto más. Ahí gastaba dinero. En la misma semana surgió la película en el cine de Wonka. Soy apasionada por Wonka. Le dije. Vamos a asistir a esa película. Ah, no. Esa película es aburrida. Dije, no, está bien. Puedo ir a asistir. Dijo, no, voy yo contigo. Vamos a asistir junto. En la época, como me quedé pasada en el trabajo, mi empresa estaba depositando un dinero que era el que controlaba también. Porque estaba desempleado. Controlaba mi dinero. Andaba para mi tarjeta. Tenía control de todo en mi vida. De mis redes sociales, de mi tarjeta. Con quien conversaba todo. Tenía control sobre mí. Todo, 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 todo. Le dije, quiero mucho comer la palomita en el cine. Llegamos allá. ¿La palomita estaba qué? Creo que 5, 6. No recuerdo. Bastante caro. Es bastante caro aquí. Pero pensé, estoy recibiendo dinero de mi trabajo. Puedo comprar esa palomita. Quería mucho esa palomita. Dijo para mí, no, no vas a comer esa palomita. Vamos en el mercado a comprar una más barata. Dije, pero es diferente. Palomita del cine es totalmente diferente de la palomita del mercado de bolsa. No. Pero vamos. Estaba toda destruida. Habelba destruida. Rodilla herada. Eristrandom. Hizo que andara por 25 minutos, media hora por la ciudad solo para ir en el mercado y comprar la palomita que quería. Cuando llegamos allá, no había palomita. No había palomita de la que dijo. Que sugirió. Commence. Me quedé muy irritada porque teníamos que volver todo para el cine. Sin palomita. Ya habíamos comprado los boletos del cine. En el camino comenzó a humillarme. Nunca gritando. Nunca gritando. Fue siempre así, destruiste mi vida. Comenzó a hablar mal de mi nacionalidad. ¿Es eso que hacen? Son puercos. Comenzó a hablar, por eso que es el país que es. Por causa de personas como tú. Habló de mi familia. Contó los secretos que mi cuñado había compartido con él. Fue 1 hora de cada uno. Eso fue lastimándome. Conseguía. Hacía eso. Pegaba. Mi familia lastimaba bastante. Dijo, hoy voy a matarte. En mi cabeza pensé, va a colocarme, no sé, en el sótano de casa. Va a hacer alguna cosa conmigo. Dio un clic en mi cabeza para las cosas que dijo. Que huí del arrastrándome ese día. Pedí socorro en el punto de bus aquí. Las personas no quieren simplemente ayudar. Las personas no quieren ayudar. Esa chica, implor.